revelado, siniestros secretos de muertos embrujados y 8 escalofriantes historias prohibidas en un barrio humilde de la Ciudad de México, María vive atrapada entre la lucha diaria y el miedo creciente de lo desconocido. Como madre soltera, su vida se ha convertido en una rutina desgastante. Trabaja en una fábrica textil durante las noches, mientras cuida de su pequeña Valeria, cuya risa inocente parece cada vez más distante. Sin embargo, en las sombras de su hogar, una presencia inquietante comienza a manifestarse, acechando cada rincón. Una noche, mientras la luna llena ilumina tenuemente la calle, un ruido ensordecedor resuena desde el callejón. Un golpe seco. María se detiene en seco, el corazón le late con fuerza. ¿Qué fue eso? Sacude la cabeza, intentando deshacerse de la sensación de pánico, pero algo en el aire se siente pesado, como si una prisión de sombras se hubiera instalado alrededor de su pequeño hogar. Valeria, que duerme en su habitación, empieza a murmurar en sueños, sus pequeños labios moviéndose como si estuvieran danzando con el terror. Mami, susurra una voz temblorosa. María se acerca rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al abrir la puerta, Valeria la espera con los ojos llenos de miedo. La señora de la sombra me dijo que no debo tener miedo. Estas palabras reverberan en la mente de María, como un eco de alarma. 8 noches, 8 pesadillas. La figura oscura ha tomado más que solo un rincón de su mente, ha invadido su hogar. Desesperada, María intenta ignorar el caos, pero el terror se vuelve palpable. El ambiente cambia, los murmullos de los vecinos se convierten en rumores sobre las autoridades corruptas que son incapaces de protegerles. Es solo un cuento, le dicen, pero dentro de ella, una persuasión helada la encuentra cada vez que escucha un susurro en la noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la atmósfera se vuelve más densa al descubrir que el mismo don Rafael, su querido vecino siempre sonriendo, guarda secretos oscuros. Tras una investigación, María encuentra entre los escombros de su barrio un mural desgastado, que cuenta la historia de la madre de un niño que conoce el mismo terror. Una madre que, como ella, luchó y ahora se ha convertido en parte del pánico que envuelve a Valeria. La figura oscura que acecha a su hija parece estar entrelazada con el destino de su barrio. ¿Qué es lo que ha hecho don Rafael? Las sombras comienzan a susurrar en su mente, mientras los rincones de su hogar se convierten en un laberinto de temores. ¿Qué estás escondiendo de nosotros?, le grita María al viejo, mientras su corazón revolotea en su pecho. Tras su risa, una sombra oscura se agita. Valeria, con sus ojos llenos de lágrimas, solo puede murmurar: la sombra viene por ti, mami. El terror está apenas comenzando. María se siente atrapada en un vórtice oscuro de desesperación. Cada noche, el peso de lo desconocido apremia sobre sus hombros, haciendo que le cueste respirar. Valeria, ahora más inquieta, no logra dormir, y sus ojos se abren de par en par al menor ruido. María se siente impotente y la figura de don Rafael se convierte en la encarnación de un terror palpable. ¿Podría ser posible que la sonrisa del viejo escondiera algo tan vil? Decidida a enfrentar su miedo, esta vez no se alejará. Se detiene frente a la puerta de don Rafael, la campanita que cuelga suena como un presagio. Al abrirse, el aire huele a tierra mojada, y la penumbra del interior parece devorar la luz. ¿Don Rafael? Su voz tiembla, pero la resolución embriaga su corazón. No tengas miedo, María, responde él, con una voz que suena cada vez más distante. Hay cosas en este mundo que no comprendes aún. María siente que su estómago se revuelve. ¿Qué escondes? Mi hija no puede seguir así. Ella no se detiene al escuchar los ecos de sus propias palabras, es como si estuviesen resonando en la habitación. Vas a tener que mirar muy de cerca, musita don Rafael, sus ojos centelleantes como 2 brasas.
No todas las sombras son lo que parecen. María, movida por un instinto primal, da un paso adelante. Muéstrame, desafía, su voz casi un susurro. Él sonríe, revelando una dentadura amarillenta. Te lo advierto, la verdad puede resultar dolorosa. Esa noche, don Rafael la guía a través de un pasillo que parece nunca acabar. El eco de sus pasos resuena como un tambor en su pecho, y las paredes parecen cerrarse a su alrededor. A medida que avanzan, María nota objetos antiguos cubiertos de polvo y telarañas, retratos opresivos cuelgan en la pared, sus ojos parecen seguirla, mirándola como si fueran chispas de vida. Al final del pasillo, una puerta se abre, revelando un sótano iluminado por velas parpadeantes. Las sombras bailan y María siente el aliento helado de una brisa que no debería estar allí. Tú y la niña están conectadas, dice don Rafael, su voz resonando en el espacio cerrado. ¿Qué quieres decir?, pregunta ella, su voz quebrantándose. Las sombras que atormentan a tu hija son ecos de almas que perdieron la paz. Esta casa, este barrio está lleno de ellos. Y yo soy su guardián, revela el anciano, su rostro un mapa de desesperación. Para todos hay un precio que pagar. María siente que el suelo se quiebra bajo sus pies. Las luces titilan de forma errática. La risa de Valeria resuena en su mente, y un grito silencioso de alerta se escucha. De repente, un nuevo ruido, algo se mueve detrás de la oscuridad. Ven, le grita don Rafael, señalando hacia una esquina sombría. Algo se agita en la penumbra, y María da un paso atrás. ¿Qué es eso? Su voz es un susurro apremiante. Lo que viene por ti, por Valeria, responde don Rafael, su rostro en sombra ahora es la expresión del pánico, un monstruo bebiendo de la oscuridad. En un instante, surgieron dos ojos brillantes entre las sombras, en un cuerpo torcido y grotesco. Corre, le grita don Rafael, mientras las luces se apagan. María se vuelve, su corazón martilleando como un tambor en la oscuridad. Mientras escapa, la risa de su hija resuena en su mente, transformándose en un lamento desgarrador. Al salir al callejón, respira agitada, buscando refugio entre los escombros de su realidad desgastada, pero la sombra la sigue, envolviéndola en la bruma de la noche. Al mirar atrás, la figura que la hace el de lo desconocido se lanza hacia ella con silenciosa ferocidad. Valeria, grita, y el terror consume su ser. El terror no ha hecho más que comenzar. ¿Podrá María proteger a su hija de la oscuridad? ¿O hay secretos que están destinados a salir a la luz, revelando un horror inimaginable? María corre a ciegas, cada paso resonando en su mente como un grito desesperado. Siente el aire cortante en su piel, una mezcla de frío y claustrofobia que la ahoga. La oscuridad parece cobrar vida, cerrándose a su alrededor, y las risas de Valeria son ecos cada vez más distantes, transformándose en lamentos que desgarran su corazón. ¿Dónde estás, Valeria?, grita, su voz es un hilo quebrado que se pierde en la noche. La figura detrás de ella es imponente, la sombra se alza como un gigante entre la bruma, y cada vez que se atreve a mirar atrás, cuenta con más terror los ojos brillantes que la observan. El callejón es un laberinto de antigüedades rotas y oscuros secretos. María se agacha, se desliza entre los escombros, su mente buscando un refugio, algo más que la pura ausencia de peligro. No puede dejar que ese horror alcance a su hija. No mientras todavía respira. Al girar en la esquiva esquina de la calle, la luna llena se asoma brevemente, iluminando un viejo altar abandonado. La estructura está cubierta por enredaderas, pero una imagen de una madre y una hija grabada en piedra parece observarla con compasión. María siente una conexión instantánea, como si el tiempo se detuviera por un segundo, la imagen resonando en su ser. ¿Qué debo hacer?, murmura, su voz quebrándose, mientras se aferra a la base del altar. Sin embargo, la sombra no se detiene. Un rugido gutural retumba, y el aire se vuelve denso. El monstruo se acerca, su figura grotesca reflejada en sus peores pesadumbres. Tu niña pertenece a la sombra, suena una voz profunda, saliendo del borde del abismo. Es don Rafael. ¿Dónde está? Él le prometió protegerla. La ira y el miedo hieren su mente. De repente, un grito estalla entre las sombras. No es Valeria, es un eco atroz que resuena de un alma atormentada. ¡Ayuda!
El sonido transforma la desesperación en angustia, como si muchas voces clamaran por redención. María siente un fuego que la llena de valor. No te la llevarás, grita, su voz resonando con fuerza mientras se levanta. Empuja los recuerdos de Valeria a su mente, su risa, su inocencia. Ella no puede permitir que se convierta en otro eco perdido entre esas llamas, mientras la sombra avanza, ésta parece congelarse. Algo en sus ojos, el brillo amarillo que antes la inquietaba, ahora se apaga. María aprovecha la oportunidad y toma una rama de un árbol caído, su mente iluminada por la determinación. Con un movimiento rápido, la levanta. Sal de aquí, grita, y lanza el objeto hacia la sombra. En el contacto, una chispa explota, llenando la noche con un brillo ardiente. La sombra se retira, pero no desaparece. En su lugar, un hilo negro de energía espesa se extiende, rodeando el altar, formando una barrera que atrapa a esa criatura en la penumbra. María siente la presión y el miedo aumentar, una sensación de estar a un paso de caer al abismo. ¿Es esta la respuesta, la salvación? O, tal vez, es solo el inicio del verdadero horror. Has hecho un trato, María, pero por cada sombra que deshaces, una parte de ti debe quedar aquí, resuena la voz de don Rafael. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? El aire se tensa, el frío se introduce en sus huesos. María tiene que decidir, un conflicto que bate en su pecho. Pero, ¿de qué le servirá todo si al final Valeria se pierde en la oscuridad? Valeria, grita de nuevo, y en ese momento, una figura familiar atraviesa la bruma. Mamá. La voz de su hija corta el ambiente como un cuchillo, despertando alivio y terror. Pero cuando María se da la vuelta, una numina oscura se ha entrelazado con la figura de Valeria, tomando forma, y el horror que se dibuja en el rostro de su hija la paraliza. ¿Qué has hecho, María?, murmura la sombra, mientras un gemido lamentable gime en el aire frío, y el destino de ambas se convierte en una línea borrosa entre luz y oscuridad. La noche no ha hecho más que comenzar, y el precio por deshacer la angustia podría ser más alto de lo que jamás imaginó. ¿Puede todavía salvar a Valeria antes de que sea demasiado tarde? La figura oscura que parecía abrazar a Valeria no era solo un eco de terror. Era un monstruo que se alimentaba de los miedos y la desesperación, y ahora había puesto su gélido agarre alrededor de la esencia de su hija. María sintió como la tierra temblaba bajo sus pies y el viento silbaba con un lamento que le helaba la sangre. Mirar a su hija, a través de aquella oscuridad abrumadora, era como ver su propia alma desgarrarse. Valeria, mírame, exclamó, extendiendo sus brazos como un refugio. No te dejes llevar por ella, eres más fuerte. Su voz, llena de angustia, atravesó el aire tenso. La niña titubeó, su rostro reflejaba el conflicto interno que asolaba su mente. La sombra envolvente empezó a deslizarse por su cuerpo, como serpientes que se enroscan alrededor de su ser. Mamá, dijo Valeria, y la palabra sonó como un eco distante, una súplica por ayuda que se perdía en la penumbra. Cada latido del corazón de María era un tambor de guerra en su pecho, sabía que debía actuar. Diablos y ángeles luchaban dentro de ella, los recuerdos de su infancia, las historias que le había contado Valeria sobre seres de otro mundo y ambientes de terror se amontonaban, presentándola con una idea desesperada. Si eres una parte de ella, entonces también puedes ser salvada. No había tiempo para pensar en lo que eso significaba. María se lanzó hacia la sombra y la rama que había utilizado antes resplandecía en sus manos como una antorcha. Valeria, confía en mí. Recuerda el amor que compartimos, gritó, pronunciando cada palabra con la desesperación de una madre. En el instante de su declaración, la sombra pareció tambalearse, vacilando al borde de perder su fuerza. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no aminoró su determinación. La figura de Valeria aún estaba unida a la sombra, pero había un brillo inconfundible, un destello de la luz que provenía de su corazón, latiendo con fuerza. La sombra profería un susurro estremecedor. Esa luz no es más que ilusiones. No puedes salvarla, es mía ahora. María, sin embargo, no podía rendirse. La energía oscura alrededor del altar empezaba a levitar, formando un torbellino contundente. No, es nuestra. Eres tú quien pertenece a las sombras.
Con un grito de rabia, levantó la rama, enfocando su energía en el punto que unía a su hija con el horror. El impacto fue repentino. La luz que emanaba de Valeria brilló intensamente, como una estrella rescatando un mar gris y pesadumbre. Luego, un grito resonante estalló en el aire, un último lamento que sacudió la tierra y rompió el encanto de la oscuridad. La sombra se retorció, como un animal herido, mientras una neblina densa se levantaba, ensombreciendo el callejón. «Mamá, ayúdame». Valeria fue arrastrada por la fuerza titánica de la sombra. María no podía permitir que la oscuridad reclamara a su hija. Con fuerza, en ese último momento de lucha, se lanzó hacia Valeria, sus manos estiradas a su máxima longitud, pero el contacto fue perturbador. En ese instante, la sensación de caer, de ser arrastrada a un abismo, arrasó a María. No, fue todo lo que pudo gritar cuando de repente un frío abrumador la atravesó. El altar comenzó a quebrarse, y las piedras se estremecieron bajo la presión del tormento creciente. En ese instante cumbres de terror inundaron su ser, un sacrificio, un costo por salvar a Valeria. Justo cuando todo parecía perdido, escuchó una voz más allá del viento. «Recuerda, María, cada sombra tiene un hilo de luz». La voz de don Rafael resonó como un faro en la tormenta, una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. «¿Qué significa esto?», se preguntó, mientras la oscuridad empezaba a consumir la luz a su alrededor. Cuando el caos se desató, el camino de sus decisiones se fracturó ante ella, y una pregunta quedó flotando en el aire helado: ¿sería capaz de hacer el sacrificio necesario para salvar a su hija, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso? Y en el punto más oscuro, mientras el remolino de horror giraba en torno a ella, María sintió un tirón de algo más allá. ¿Podría haber un camino diferente, un secreto oculto en la noche que aún no había descubierto? La bruma se espesó, y la lucha apenas comenzaba. El remolino de horror que había atrapado a María parecía cobrar vida propia. Las sombras palpitaban como criaturas con instintos, desenfrenadas. Una corriente helada la envolvía mientras, en un instante, la joroba del miedo se hacía más pesada. Con cada segundo que pasaba, el eco de la voz de Valeria se desvanecía, opacada por el grito sin forma de la oscuridad. «Valeria», gritó María, su voz desgarrándose en el viento, pero la respuesta fue solo un susurro, un lamento distante que se evaporó en la niebla. Con el altar temblando bajo ella, sintió como las piedras empezaban a resquebrajarse, como si estuvieran al borde del colapso. Cada grieta que aparecía era como un latido del horror, marcando el tiempo que le quedaba. «No puede ser así», pensó, con el corazón golpeando en su pecho. «No dejaré que esto termine aquí». Inhalando profundamente, la oscuridad parecía absorber su aliento. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, paralizada por la desesperación. Pero en su mente surgió la voz de don Rafael, resonando con fuerza: «Cada sombra tiene un hilo de luz». Su mirada se enfocó en la figura oscura que consumía a su hija, y comprendió que la luz que lo mantenía vivo era su amor. María apretó la rama en su mano, el único símbolo de esperanza que tenía en ese ataúd de tinieblas. Con determinación, dio un paso adelante hacia el abismo, guiada por las memorias de días felices, risas en el parque, tardes de cuentos y promesas compartidas. «Valeria, estoy aquí. Sigue la luz». Su voz, ahora un grito de fuerza, cortaba la neblina que le separaba. De repente, un destello iluminó el altar, quebrando la oscuridad por un breve instante. La sombra pareció titubear, y en ese momento, María sintió que podía alcanzar a su hija. «No me dejes. Juntas podemos vencerla». Se lanzó adelante, dejando que su amor la guiara, pero el horror no se convirtió en luz, era un enfrentamiento. Los gritos de angustia se mezclaban en un concierto de dolor. Un dolor profundo, como si cada nota fuera un cuchillo que desgarraba su alma. La sombra se irguió, convirtiéndose en una figura aún más monstruosa, una deformidad de todo lo que era humano. «Eres débil, como todas. No puedes salvarla», resonó la voz oscura, burlándose de su lucha. María apretó los dientes, sintiendo como el miedo palpitaba en su garganta. «No, voy a salvarla», grité, con la fuerza que solo una madre puede reunir. Su puño se cerró alrededor de la rama, canalizando su desesperación en un único instante de fuerza.
Con un grito desgarrador, la levantó, dispuesta a romper el hechizo. El impacto fue como una explosión. La sombra se retorció, pero no se desvaneció. María sintió que un nuevo poder se desataba en su interior, un viento cálido que desafiaba el frío de la oscuridad. El amor puede vencer cualquier sombra, murmuró mientras el aire cobraba vida a su alrededor, como si una manifestación del cosmos estuviera apoyándola. Las piedras del altar crujieron violentamente, y la escena ante sus ojos se transformó. Entre la sombra y la luz, infinitas visiones surgieron en su mente, el pasado y el futuro de Valeria intercalados en un lienzo de terror. Las risas de su hija, los sueños, las fantasías y el miedo que ahora estaban entrelazados en la penumbra. Cada emoción era un hilo, cada hilo un vínculo irrompible. La sombra, ahora furiosa, lanzó un grito ensordecedor que retumbó en el aire. María sintió que lo que le quedaba de aliento se desvanecía, pero no podía rendirse. La luz en el corazón de Valeria brillaba a través de la oscuridad, y ahí, en ese retazo de esperanza, un nuevo dilema se presentó: ¿sería capaz de sacrificar su propio ser para que su hija viviera? Cuando la voz de don Rafael volvió a susurrar en su mente, no pudo evitar preguntarse, ¿acaso ese sacrificio no sería dejar que el amor de una madre prevalezca? Mientras la sombra se acercaba, el tiempo parecía detenerse. María sabía que debía tomar una decisión, una elección que alteraría la vida de ambas para siempre. ¿Qué pasaría si se dejaba consumir? La oscuridad se abalanzaba sobre ella, y con un último aliento, se sintió caer. Caería en lo eterno o hallaría el camino hacia la luz, y en el mismo instante que su cuerpo tocó la negrura, una nueva pregunta surgió: ¿podría haber algo más esperándola en el abismo? Algo que ni siquiera podía imaginar. La caída de María fue intensa. La oscuridad la envolvió por completo, como una manta opresiva que le robaba el aliento. Un frío glacial le atravesó cada fibra del cuerpo, y el eco de su grito se desvaneció en un silencio sepulcral, tan denso que parecía tener vida propia. Sus ojos se abrirían, solo para explorar un abismo infinito, salpicado de ecos de terror y susurros inquietantes. De repente, sintió una mano cálida en su pecho. Era un toque familiar, un roce que la ató a la realidad. Valeria. Su corazón palpitó con fuerza. Valeria, murmuró, pero solo recibió un silencio aterrador, y la presión en su pecho aumentó. Recobrando el control, a pesar de la nébula de sombras, María se obligó a recordar el rostro de su hija, sus ojos brillantes, su risa. Esta imagen, aparentemente frágil, se convirtió en su única ancla. Valeria. Te necesito, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Un murmullo surgió de la lejanía, como un canto apagado. Era un lamento que atravesaba la penumbra y que fluctuaba entre el desconsuelo y el aliento de esperanza. María lo siguió, dejando que el eco la guiara a través del vacío. Cada paso era un acto de fe, cada latido, un recordatorio de su misión: salvar a su hija. Poco a poco, la oscuridad empezó a despejarse, como una niebla que se disipa al amanecer. Se encontró en un paisaje distorsionado, lleno de figuras apenas definidas que danzaban en la penumbra. Fétida y oscura, la escena parecía un cuadro de locura, iluminado solo por sombras errantes. Algunas de estas sombras eran rostros familiares, aquellos que había perdido, aquellos que habían dejado huellas profundas en su alma, amigos, conocidos, figuras de su infancia. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz ahora un hilo tembloroso. Las versiones espectrales de aquellos seres la miraban con ojos vacíos. Te has adentrado en el reino de lo olvidado. Aquí residen los que jamás escaparon, resonó un susurro que pareció venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. No. No estoy aquí para quedarme, gritó María, ardiendo con la determinación de regresar a su hija. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra oscura se abalanzó sobre ella, un rostro grotesco y retorcido. Muchos como tú vienen a buscar lo que han perdido, pero aquí, no hay salida, siseó, mezclando la desesperanza con vileza. María, sin embargo, no permitiría que el miedo la dominara. Recordó el amor que sentía. Cerró los ojos y dejó que las memorias fluyeran, cada risa, cada abrazo, cada instante en que Valeria había dado vida a su alma. No puedo abandonarte, Valeria. Te hallaré, prometió con la fuerza de 1000 voces.
La sombra se retorció ante su decisión. El amor es un concepto frágil aquí, murmuró, pero María sintió que la luz dentro de ella comenzaba a brillar con mayor intensidad, incluso en medio de la oscuridad, y mientras la sombra intentaba devorarla, un destello se formó en su mano, como un fuego inquebrantable. Soy tu madre. No dejaré que me arrebaten lo que más amo, aulló mientras el calor se intensificaba, comenzando a iluminar el abismo que la rodeaba. Con un grito ensordecedor, la sombra retrocedió, tambaleándose en el fulgor desconocido que emanaba de María. Pero antes de que pudiera asimilar lo que había logrado, escuchó un susurro distante, más claro que antes: «Mamá». El corazón de María se detuvo por un segundo. La voz de Valeria, la luz profunda y dolorosa. «Valeria», respondió, dejando que la alegría fluyera al mismo tiempo que se llenaba de terror por lo que vendría. De pronto, comenzó a sentirse ligera, suspendida entre dimensiones, como si la realidad comenzara a romperse. Lo que había sido un abismo ahora parecía dos mundos, uno lleno de luz y otro de oscuridad. Las sombras la gritaron, pero el eco de su amor resonaría en su corazón. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo las lágrimas de dolor. María sabía que el verdadero sacrificio se acercaba, y que un nuevo dilema enfrentaba, que perdería para reencontrarse con su hija. Estaba dispuesta a cruzar la frontera final del amor y la pérdida. Mientras la luz se intensificaba y el abismo se fragmentaba, se preguntó si el coste sería demasiado alto. ¿Podría su sacrificio abrir la puerta hacia la redención o sería solo un paso hacia la eterna condenación? La pregunta impregnó la atmósfera que vibraba a su alrededor, y en el instante en que fue llamada de nuevo, sintió que algo más viejo que la oscuridad despertaba. Una verdad siniestra esperándola. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo todo? La luz que rodeaba a María la envolvió como un abrazo ardiente, pero esa calidez pronto se tornó en una sensación de opresión. Mientras flotaba entre las mesas del mundo de lo vivido, los rostros familiares comenzaban a desvanecerse no por su propia voluntad, sino como si fueran absorbidos por un oscuro remolino que delineaba el abismo. El eco de los gritos la seguía, insistente y perturbador. «Valeria», gritó nuevamente. La voz se le atragantó en la garganta cuando una sombra retorcida se abalanzó de nuevo hacia ella, más voraz y poderosa que antes. «¿Qué harías para salvarla?», preguntó, pronunciando las palabras. Su expresión burlona se distorsionaba en una grotesca mueca. «Todo. Haré lo que sea necesario», respondió María, aunque en su interior una duda helada la carcomía. La sombra sonrió, y a medida que lo hacía, el abismo se empezó a llenar de susurros. Eran voces, todas las que había perdido, todas aquellas que la habían dejado atrás. «No puedes salvar a Valeria, María. Tu amor no es suficiente aquí», susurraron las voces, enredándose en ella, llevándola a la desesperación. «Silencio», bramó, lanzando un puño hacia la oscuridad. «No voy a dejar que esto me consuma. Ella me necesita». Las sombras parecieron tambalearse, inquietas ante su determinación. De repente, una claridad empezó a formarse en el centro de aquel caos, un sendero tenue que pulsaba con la misma luz que ella había emitido antes. Pasos firmes, ella avanzó. Aunque sentía la presión de sus antiguos miedos arremeter contra su corazón, las memorias de Valeria eran su escudo. Con cada paso, las sombras retrocedían, dejando paso a un espacio que parecía vibrar con su esencia. «Tienes que buscarla», se repitió, como un mantra que la mantenía erguida. A medida que se adentraba más, el paisaje que antes parecía una locura, ahora cobraba vida. Las sombras se transformaron en imágenes nítidas, recreando los momentos más felices de su vida: Valeria corriendo en el parque, riendo, con los ojos iluminados. Pero esas visiones tenían un componente inquietante. Con cada risa, un eco sombrío se reforzaba detrás, como una sombra acechante. Valeria susurró, sintiendo la angustia intensificarse. «¿Dónde estás?». La figura familiar comenzó a desnudarse de colores cálidos, reemplazada por un gris ominoso que arrastraba con él una pena profunda. A la distancia, vio una sombra pequeña, especialmente conocida, retorcerse entre las más oscuras. El corazón de María palpitaba ferozmente cuando esa figura comenzó a acercarse. «Valeria». La pequeña sombra miró con ojos llenos de miedo,
pero antes de que María pudiera dar otro paso, las sombras colectivas se alzaron en tumulto, formando un murmullo interminable. «No la toques. Ella es nuestra», clamaron, y María sintió que la presión aumentaba de nuevo. «No. No me la llevarán», gritó, sintiendo el fuego consumir sus venas, deseando romper el ciclo que la atenazaba. Un aire frío y helado comenzó a separarla de todos esos recuerdos, de todos esos susurros que la despojaban de su fuerza. La sombra grotesca apareció de nuevo, abriendo la boca en un grito atroz. «¿Listo para el sacrificio, querida madre?». En ese instante, María lo comprendió todo. El precio de su amor era más alto de lo que había imaginado. Si quería rescatar a su hija, tendría que hacer un trato con la oscuridad misma. «Estoy dispuesta a perderlo todo», pensó, aunque cada fibra de su ser gritaba que era un camino peligroso, y mientras la sombra se reía, sonando más viva que nunca, María pronunció las palabras que cambiarían todo: «Lo haré. Por Valeria». De repente, la atmósfera se cargó de una electricidad palpable y las sombras comenzaron a tirar de su esencia. En ese momento, María comprendió que el abismo no solo era un lugar, era una entidad viva que reconocía su fragilidad. La pregunta resonó en su mente. «Hay algo que no podría perder», la risa de la sombra se detuvo, y todo quedó en un silencio aterrador. La imagen de Valeria se desdibujó, dejándola a ella sola en el centro de una tormenta de sombras. María, apretando los dientes con decisión, se preparó para que su vida fuera la apuesta. Fue entonces cuando escuchó el eco de una segunda voz, grave y profunda, que emergía del humo. «¿Qué has hecho, madre?». El grito de la oscuridad retumbó por su cabeza. Y en ese instante de revelación, María sintió que las somnolencias de su propia espiritualidad comenzaban a romper. ¿Qué otras verdades se esconderían bajo el peso de su decisión? ¿Estaba condenada a ser solo un susurro en el vasto abismo? Con el daño ya hecho, la pregunta flotaba en el aire helado. ¿Podría María liberarse a sí misma de la negrura que había elegido abrazar? María sintió cómo las sombras pulsaban a su alrededor, un abrazo gélido que la privaba de su aliento. La voz que resonaba ahora, grave y familiar, era como un eco en su mente, recordándole su mayor miedo. «¿Qué has hecho, madre?». La pregunta vibraba, siseante, en el aire, arrastrando consigo un aire de condena. No se musitó, sin poder creerse la realidad que le rodeaba. La oscuridad parecía ofrecerle respuestas que no deseaba escuchar. Las sombras se arremolinaban, formando figuras distorsionadas que se acercaban, buscando devorarla. María dio un paso atrás, sintiendo cómo su determinación se tambaleaba. ¿Sería verdaderamente valiente o simplemente imprudente? «Perdí el control», se repitió, aferrándose a la idea de que aún había manera de redimirse. Intentó concentrarse, recordar por qué había hecho aquel sacrificio. Valeria. Su pequeña. Estaba allí, en algún lugar, quizás cerca, quizás irremediablemente lejos. Con cada segundo, se le escapaba la esperanza. «Destruirás lo que amamos», dijo la voz, ahora más clara, resonando como las campanas de una tristeza que nunca se iría. María, confundida, sintió que su corazón se ahogaba en un remolino de traición. La negrura le susurraba secretos, secretos que nunca había querido saber. Cada palabra parecía un prisionero que clamaba por su libertad. Un viento helado sopló desde el abismo, trayendo consigo la risa burlona de la sombra. «Ellos ya están aquí, y son más que tú. No tienes poder sobre lo que no comprendes». Los murmullos se intensificaron, un coro de almas perdidas que se alzaba en protesta. «¿Qué son? ¿Qué quieren?», gritó, desbordando suspenso y desesperación. Las sombras respondieron en un arrebato de alaridos, una cacofonía de lamentos que atravesaba su pecho. «No somos solo sombras. Somos recuerdos olvidados, voces anuladas por la luz de tu amor. Has cercenado tu propio camino». Sintió que su mente estallaba, cada palabra era un puñal que se incrustaba en su voluntad y comenzaba a desgastarla. «Valeria», exclamó con toda la fuerza que le quedaba. Desde la oscuridad, la forma pequeña que tanto deseaba rescatar se delineó vagamente, con ojos grandes y aterrorizados. «Mamá».
Gritó la sombra en un eco lejano. María extendió los brazos, pero la negrura se interponía, haciéndola sentir impotente. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de sus intentos, y una realidad espantosa comenzó a desenfrenarse. Sabía que cada paso hacia adelante la sumergía más profundamente en este reino de horror. La luz que trajo había sido su condena. ¿Puedes liberarla?, preguntó la voz profunda, ahora demasiado cerca. ¿Realmente crees que tu sacrificio será suficiente? La sombra grotesca se acercó, las facciones distorsionadas parecidas a un conocido rostro. Siempre has estado a un paso de la verdad, María. El desasosiego la envolvió aún más, y su valor comenzó a desvanecerse. La realidad de su elección era aplastante. Contrario a su deseo de ver a Valeria, lo que verdaderamente había abrazado era un tormento ante su propia desesperación. La sombra, ahora con un tono de voz casi paternal, preguntó, ¿qué ves cuando miras hacia la verdad? María, sintiendo que de alguna manera era un marioneta en un juego mucho más grande, respondió, la angustia de perder a mi hija. El eco de su voz resonaba, grave y profundo, y las sombras parecieron detenerse por un breve momento. Entonces, ¿qué harías para llorar menos? La pregunta le dejó un nudo en el estómago. La oscuridad comenzaba a deshacerse de su esencia, reemplazándola por trabajos de dolor. No, no, gritó, mientras se aferraba a su propio horror. La visualización de lo que había sido le apresaba el alma. No puedo dejarla en el abismo, pensó, y ese pensamiento se transformó en grito estrangulado. Valeria, no te dejaré sola. Pero la oscuridad no iba a permitir que su voluntad fluyera libre. A su alrededor, la atmósfera se convulsionó, distorsionando todos los recuerdos de amor en imágenes grotescas. María sintió que la locura se cernía sobre ella. ¿Y si te dijera que todo es un juego? La sombra carcajeaba entonces, un alarido que atravesó la oscuridad como un rayo. El juego final está por comenzar. Bienvenida, madre. Y en un giro que hizo que su mente girara, María se vio atrapada en una nueva revelación. Los hilos de su sacrificio estaban tejiendo un tapiz de traumas. ¿Podría dejar ir a Valeria si eso significaba salvarse a sí misma? Con cada latido de su corazón, la oscuridad intensificaba su poder. El abismo vibraba bajo sus pies, y el rugido de quebrantos resonaba en su pecho. Todo se volvía un punto de quiebre. La voz de Valeria, un eco lejano, se desvanecía. ¿Estás lista para lo que viene, madre? Las sombras estaban listas para jugar. El juego estaba en marcha, pero, ¿cuál sería el siguiente movimiento? Las sombras giraban a su alrededor, cada vez más densas, como un mar oscuro que amenazaba con ahogarla. María sintió que el aire se escurría de sus pulmones, dejando solo una sensación de desesperanza. La risa burlona de la sombra reverberaba en su cabeza, mientras un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué es este juego? ¿Por qué la oscuridad quiere atraparme? Pensaba frenéticamente, el pánico comiéndose sus entrañas. Mamá. La voz de Valeria rompió su trance, pero tan rápido como apareció, se desvaneció en un lamento sombrío. Cada instante que pasaba, la imagen de su hija se hacía más tenue, como si la negrura se las estuviera tragando. María se tambaleó, con la sensación de estar siendo arrastrada hacia un abismo de locura y culpa. Debo enfrentar esto, se decía, pero el eco de la sombra la detuvo. Tu sacrificio no solo te pertenece. Hay vidas que pagar, decisiones que afrontar. Cada uno de nosotros ha hecho su elección, y ahora es tiempo de que enfrentemos las consecuencias. En un suspiro de valor, María levantó la cabeza. ¿Qué consecuencias? Soy yo quien debe decidir. Valeria es todavía mi hija. Su voz resonó con un temblor de desafío, pero el eco se perdió en el vasto vacío. Mamá, la voz dulcificada, ahora distorsionada, flotó nuevamente. Las sombras se partieron para revelar en un atisbo tenuemente iluminado la imagen de Valeria. Su rostro, un reflejo de terror absoluto, escudriñaba a las profundidades desde donde venía su madre. No puedo quedarme aquí, susurró Valeria, estoy atrapada. No. Te sacaré de aquí.
María se lanzó hacia adelante con la desesperación de una guerrera, pero la oscuridad contraatacó, un muro impenetrable que la hundió de nuevo en la confusión. Cada paso que das hacia adelante te arrastra más lejos de la luz. Ya no tienes retorno, advirtió la sombra, su voz llenándose de un tono casi mortal. Pregúntate, María, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para salvar a tu hija? ¿La libertad de otros? ¿Tu vida? ¿Tu cordura? María se quedó quieta, sintiendo el pálpito en su pecho. Un sudor frío le nublaba la razón y el corazón le desbordaba. Las ilusiones danzaban a su alrededor, sombras de personas que una vez amó, ahora convertidas en gritos desgarradores. No. No los tocaste a ellos. Gritó, sus ojos inyectados de rabia. No permitiré que se lleven a mi pequeña. Tú, madre, ¿qué llegaste a este lugar buscando redención? Escucha su lamento, no puedes huir del pasado, la sombra se burlaba, acercándose en un movimiento serpentino, convenciéndola de que todo era su culpa. Las imágenes de su vida pasaron rápidamente ante sus ojos, risas, caricias y sueños. Pero al final, también había oscuridad, secretos que la habían llevado a esta encrucijada de horror. Las decisiones que tomó dejaron una huella sangrienta y dolorosa, cada una de ellas un paso más hacia la perdición. Te ofrezco una elección, murmuró la sombra en un tono seductor, haciendo que el aire a su alrededor se enturbiara. Deja ir a Valeria y salvarás tu propia vida. Regresa a la luz, a la vida que alguna vez conociste. Olvida todo lo que has hecho. María sintió que la tierra bajo sus pies se tambaleaba. ¿Podía realmente renunciar a su hija? La idea la aterrorizaba. Con cada latido, la sombra le ofrecía la salida mientras Valeria seguía atrapada, un espectro de lo que pudo ser. El dilema comenzó a carcomerla, haciéndola sentir que sus entrañas se apretaban. ¿Qué harías por tu propia salvación, madre?, preguntó la sombra, ahora con un tono amenazante. No puedo dejarte ir, Valeria. María fue arrastrada entre la agonía y la decisión, navegando un mar de emociones. La sombra se reía, su eco resonando en el vacío. El juego ha comenzado, y solo tú decides quiénes son los verdaderos ganadores. Segura de su dolor, María gritó, Valeria, estoy aquí. Nunca te dejaré. Pero el rugido de la negrura parecía devorar sus últimas palabras mientras el abismo se agitaba, un eco eterno de desconsuelo. Y entre la confusión, una nueva verdad surgió con arrobo, estaba realmente dispuesta a enfrentar lo desconocido para rescatar a su hija, aunque significara perderse a sí misma en el proceso. Un nuevo giro abordaba el horizonte. Las sombras se preparaban para más que un juego, el tiempo se agotaba y la verdadera confrontación estaba a punto de desatarse. El frío intenso llenaba el aire mientras María se encontraba de nuevo en ese oscuro abismo. Las sombras giraban a su alrededor como un torbellino incontrolable, susurros distorsionados resonaban en sus oídos. Vacilante, sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros, los ecos de lo que podía perder resurgiendo en su mente. Valeria, gritó, su voz desgarrada pero cargada de determinación. No podía abandonar a su hija. No iba a permitir que la oscuridad se la llevara. De repente, ante ella, la figura de Valeria emergió de las sombras, sus ojos grandes y aterrados reflejaban una mezcla de esperanza y tristeza. Mamá, ayúdame. La súplica de su hija desgarró el corazón de María aún más. No te dejaré aquí, jamás, prometió con todo su ser. Frente a la sombra grotesca, María comprendió su verdadero poder, el amor de una madre. Y con ese profundo sentimiento, dejó que la luz que llevaban sus recuerdos brillara con fuerza. Cada risa, cada abrazo, cada mirada entre ellas era un destello poderoso que comenzó a romper el corazón de la oscuridad. Tú no puedes poseerla, exclamó María, mientras su voz resonaba con la fuerza de todas las madres del mundo. Ella es luz, y no puedes extinguirla. La sombra se encontraba aterrada en su propia maldad. Se retorció, siliconando el aire con un grito de furia, sintiendo como la intensidad del amor maternal comenzaba a desgastarla. Valeria sonrió tímidamente, comprendiendo que su madre estaba luchando por ellas, luchando con todo lo que tenía. Sí, somos más fuertes que tú, gritó María, levantando los brazos en dirección a la oscuridad. Tus sombras no son más que ilusiones.
No tienes poder sobre nosotras. Y con cada palabra, ese amor iba en aumento. La oscuridad temblaba, ahora genuinamente asustada, pero de pronto, el viento giró, trayendo consigo un eco familiar. Cada vínculo exige un sacrificio, María. ¿Estás dispuesta a perderte para salvarla? La voz de don Rafael resonó, perturbando la atmósfera enrarecida. María sintió como si el suelo se partiera bajo sus pies. El dilema la asustaba más que el horror que la rodeaba. Sin percibir el cambio, las sombras comenzaron a burlarse, saboreando el conflicto interno. ¿Qué pasará si su sacrificio salvaguarda su libertad? Las sombras murmullaban, equiparando los anhelos de un ser humano con la obsesión de retener lo insustancial. La presión se acumulaba, un instante que parecía un pozo sin fin. María cerró los ojos, respirando hondo, evocando todos esos momentos que pasaron juntas, risas, paseos y aquellos cuentos que Valeria tanto adoraba. No me rendiré, gritó, mientras la oscuridad se encogía. El amor siempre encuentra un camino. En un giro frenético, decidió entrar en la oscuridad. Tenía que enfrentar la completa imagen de lo que era, la madre que había luchado por Valeria siempre. Con cada paso, las aparecer el delirio, desde un amor incansable hasta la impotencia. Sentía en sus huesos la lucha de las almas atrapadas. Siempre estaré a tu lado, murmuró. La luz, cada vez más brillante, las sombras comenzaron a desaparecer, mientras el duelo por su libertad se ambientaba. Con cada grito de angustia, la figura de Valeria se hacía más presente, su abrazo luminoso desbordando la oscuridad. «Mamá», gritó la pequeña, y como un imán, su esencia se alineó, aguardando la vorágine del amor maternal. María alargó su mano, sintiendo el calor y la conexión entre ellas. «Ven, hija», pidió, dejando que la luz que irradiaba de su interior atrajera a Valeria hacia ella. Un destello surgió al unísono, atravesando la bruma gris, dibujando un camino. Pero la sombra no se rendía. Aulló de furia su furia, siendo opaca. En el torbellino de los ecos, María sintió la necesidad de sacrificar una parte de sí misma, transformando el horror en luz. Fue como si cada pequeño latido retumbara en el alma de todas las madres e hijos que alguna vez recorrieron esos senderos oscuros. «No te dejaré ir», gritó, «nadie está atrapado en este abismo. Vamos, mi vida». La luz se intensificó, y las sombras comenzaron a desaparecer, mientras el eco de las almas perdidas se desvanecía en la bruma espesa. Finalmente, con un último grito de amor y esperanza, María se lanzó al vacío. La oscuridad se partió como el cristal, creando una conexión tangible entre madre e hija. Cuando las manos se encontraron, un brillo celestial envolvió el abismo, desvaneciendo las sombras con una explosión de luz. «Siempre estaremos juntas», resonó en la profundidad de su corazón, mientras se sintieron libres. La oscuridad ya no era su prisión. Habían vuelto a la vida. María y Valeria emergieron del terror, el día rompía con un nuevo amanecer. La vida, llena de colores, comenzó a girar de nuevo. Las sombras habían sido derrotadas, y aunque el abismo había dejado huellas en sus almas, las cicatrices solo hablaban de la fortaleza del amor que habían compartido. Y en ese barrio de la Ciudad de México, las risas de Valeria regresaron a casa, mutando el sufrimiento en luz y esperanza. María supo que, aunque la lucha había sido tenaz, siempre había un camino hacia casa. A medida que caminaban juntas, el sol brillaba más radiante que nunca y el eco de lo vivido se iba convirtiendo en un lazo de amor eterno. Así que, si has llegado hasta aquí y te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Esto te asegurará que no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen en camino, llenas de misterio y emoción. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar ese algoritmo. Cada like hace la diferencia, y tú puedes ser parte de nuestro viaje. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre el final y lo que pensaste de esta historia. Quiero saber tu opinión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta gran conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es fundamental y muy apreciado. Hasta la próxima.